Don't be afraid, okay? Monger. Pues nada, pues ya estamos aquí en un nuevo programa de Two Mongers. Esta vez tenemos a un Over. Hola Javi. Hello. Hola Alex. Hola. Bueno, veo Ya. que al final no te has afeitado y has decidido hacer el puto ridículo y hacerte un puto pene en la frente. Me gusta. Me gusta. Es que hago más el ridículo con mi cara sin pelo, tío. Es lo que tiene. Algunos nacemos Pero con sí, tenemos algunos, los pelos de lo que tenemos, tío. algunos tenemos genética. Sé que como yo te dije por ahí, te queda muy bien. Hijo de puta eres. Bueno, efectivamente, algunos tenéis genética y otros tenemos pelo. Bueno. A lo que... Bueno, comenzamos en Chumongers y hoy os traemos un temita fresquito, muerto, fresquito como un cadáver. ¿Vale? ¿Por qué? Porque hoy vamos a hablar de zombies. Y bueno, no sé muy bien por dónde queréis empezar. Yo si queréis tengo un poquito de historia de dónde viene el nombre de zombie y tal, y si queréis empiezo por ahí. Venga, dale, loco, pero no te enrolles. No me enrollo, voy ligerito, ¿vale? Bueno, pues básicamente la palabra zombie viene del congoleño, flipad, viene del congoleño zumbi o en zombie, ¿vale? No sé muy bien cómo se pronuncia, o sea, imaginaros zombie con una N delante, mayúscula, pues en zombie, ¿vale? Y de zumbi, que viene a significar algo así como cadáver, fantasma, demonio, tiene diferentes acepciones, ¿vale? Entonces, todo esto, cuando empieza el mercado de esclavos, cuando Europa empieza a coger esclavos y tal, empieza a distribuir negros por el mundo, ¿vale? No digo negro como ofensivo, espero que nadie se ofenda. Bueno, ya ofendimos en el vídeo anterior a los ingleses. ¿Vale? Entonces empieza a distribuir africanos por el mundo, ¿vale? Que principalmente eran negros. Y bueno, en algún momento llegan a Haití. En Haití ya sabéis toda la movida que había con los esclavos, era una zona súper esclavista y estaban muy puteados y muy sometidos, ¿vale? Y entonces esta gente, para mantener sus raíces, igual que en Estados Unidos se mantuvo la música negra y de ahí pasamos al jazz, ¿vale? Al jazz, al blues, etcétera. En Haití se mantiene vamos a llamarle religión que tenía esta gente, que era el vudú. Pero habéis oído hablar del vudú, ¿verdad? Monkey Island, estas cosas. Sí. Vale, mira, le vais hablando de taza. No quiere la cosa. Buena raza, por cierto. Muy guapa, sí, señor. Como tú. Gracias. Hermoso. Bueno, pues llegamos a Haití. En Haití se empieza a desarrollar o mantener en el tiempo los rituales vudú. Y entonces nos encontramos con el zombie, ¿vale? El zombie es una persona regresada de entre los muertos, normalmente por mediación de un brujo y normalmente a través de drogas, ¿vale? El proceso básicamente, entre otras cosas, hay rituales y tal, pero el proceso básicamente es que el brujo inyecta una droga en el tío o la tía que va a morir y cuando este muere, al tiempo sale de la tumba como una cáscara vacía, es un cascarón sin alma que vaga por el mundo a las órdenes de ese brujo, ¿vale? Cacahuetes sin fruto, ¿no? Como cacahuete sin fruto. Correcto. ¿Vale? Como perro castrado, exactamente igual. Correcto, sí. ¿Vale? Y ahí nos encontramos. ¿Vale? Tenemos ubicado más o menos lo que es un zombie. Correcto. Pero, ¿me sabrías decir en qué momento empezaron a ser cacahuetes sin fruto bajo las órdenes de un brujo a tomar
tanto en la literatura como en el cine, videojuegos y demás, esa capacidad de ser un ente que se mueve por su propio instinto sin necesidad de otra persona que lo controle. Pues es curioso, porque el primer relato en el que se menciona a los zombies, ¿vale? Es de 1697, de un francés que se llama, os lo digo ahora mismo que lo tengo por aquí apuntado en la chuleta, se llama Paul Alexis Blesbois, Da igual. como queráis, Sí. ¿vale? Hablas Pero igual, este hablas señor- igual francés que español. como un monger. ¿Sí? Correcto. Vale, pues aquí nos encontramos, ¿no? En 1697, este señor, Paul Alexis Blesbois, en 1697 escribe un relato. Este señor le molaba mucho viajar y se pone por el mundo y tal. Entonces escribe un relato que se llama... ¿El qué, Javi? Tomar muchas drogas también. Sí. Probablemente algo de En la su época en la vida, que o sea, estábamos, tío, a ver, ¿quién va al Caribe y no consume drogas? también. ¿Vale? Lo que pasa en el Caribe se queda en el Caribe. Bueno, este señor escribe un relato en 1697 que se llama El zombie del Gran Perú. ¿Vale? Que no sucede en Perú. Aunque os parezca que sí. El Gran Perú era una plantación de caña de azúcar que había en las Antillas francesas. ¿Vale? Y bueno, pues este señor escribe un relato sobre un brujo que vive ahí, bueno, que de hecho es el mismo, es como autobiográfico, ¿vale? Que se hace pasar, no es un brujo, se hace pasar por brujo, que puede invocar zombies y tal, pero no invoca zombies como nosotros los conocemos hoy en día. Oye, podéis hablar un poco, tío. No, sigue. Estoy rayando el canal, ¿vale? Ya diré algo. Ya la pregunta de Alex también, pero tú sigue. Vale, entonces, este señor escribe este relato, él cuenta que se hace pasar por un brujo que puede invocar zombies y mierdas así para engañar a una condesa, la condesa de Gascoigne o alguna mierda así se pronuncia. Y bueno, pues es el primer relato que habla de zombies. No es un relato excesivamente interesante, también os digo que no me lo he podido leer porque solo lo he encontrado en francés y paso de aprender francés, lo siento. Y bueno, habla de esto. El tema no habla del zombie como nosotros lo conocemos, porque en la cultura haitiana tenemos dos tipos de zombies. Están los zombies corpóreos, que son más o menos los zombies que nosotros conocemos, y luego están los zombies incorpóreos, que en vez de ser un cuerpo sin alma, es un alma sin cuerpo. Lo que nosotros llamaríamos fantasma, Espíritu espectro. y demás, ¿no? Correcto. Entonces este señor habla de ese tipo de zombie, ¿vale? Del zombie fantasma incorpóreo, ¿vale? Pero, cuando llegamos al primer relato en el que se menciona a un zombie? O sea, Bueno, digamos el zombie comercial, el que conocemos a día de hoy. el actual, efectivamente, el zombie comercial actual, ¿vale? Bueno, yo, por cosas que he estado mirando y tal, creo que me voy a ubicar en 1818. Marie-Shelley, ¿os suena? Sí, Claro que sí. Frankenstein. claro que sí. Frankenstein, Correcto. correcto, a ese relato voy. Si nos queremos ubicar en algún sitio, quizás el primer relato del que podamos hablar es Frankenstein de Mary Shelley en 1818. Todos sabéis más o menos de qué va. Un señor que está un poco de la olla, que bueno, ¿Le gusta resucitar muertos? que le gusta resucitar. No, le gusta resucitar entes creados Con partes de... cuerpo. Efectivamente, entonces el señor va cogiendo trocitos de gente, los va juntando y crea Frankenstein, bueno, crea vida, ¿vale? Mediante la galvanización. La cosa se pone dura cuando Víctor va a hablar de galvanización. Yo ya estoy haciendo, ¿no? Bueno, entonces, os voy a contar un poquito, si me dejáis, que no sé cómo... Sí, ¿no? Bueno, pero poco. Vale. Os voy a contar un poquito, no de qué va Frankenstein, que todos sabemos de qué va Frankenstein, esto no le interesa a nadie, ¿vale? Os voy a contar de cómo se escribió Frankenstein, que es muchísimo más interesante. Creo, porque a mí la verdad es que Frankenstein me aburre un poco. Bueno, si alguna vez tenéis ocasión de ver el musical del jovencito Frankenstein, Me lo apunto. espectacular.
situaros, ¿vale? 1816. 2 años antes de que se escribiera, de que se publicara el relato, ¿vale? Bueno, resulta que Europa estaba viviendo lo que se llamó invierno volcánico, ¿vale? Un volcán que creo que estaba situado en Italia, no lo tengo muy claro, creo que era Italia, el Tambora, entró en erupción y con todas las cenizas que soltó por la erupción y tal, se tapó el sol y durante ese año de 1816 hizo muchísimo frío. Hizo un frío en cojones, ¿vale? ¿Vale? Te pelabas un poquito ahí. Entonces, el matrimonio Shelley, porque era Mary Shelley, porque claro, Mary Shelley, si no hubiera estado casada, no hubiera triunfado en esa época. ¿Vale? Sí, las mujeres en esa época... Nos hacemos una idea. Sí, Marie Curie, etcétera, pues esta gente llegaron a donde llegaron porque tenían un marido, por desgracia, ¿vale? No que por desgracia tuvieran un marido, sino, bueno, me habéis entendido. ¿Sabéis lo que quiero decir? Os queremos, feministas. Os queremos, feministas. Alex, has desaparecido. No, enseguida estoy. Vale. Perdón, Bueno, fallo técnico. Entonces, el matrimonio Shelley era muy amigo de Lord Byron. ¿Os suena Lord Byron? Sí. Poeta, ¿vale? Bueno, pues este señor vivía en Suiza, en su caserón enorme, y entonces, pues bueno, invitó al matrimonio Shelley a pasar un tiempo con él. Entonces, se fueron para allá, para Suiza, llegaron, y allí estaba también el médico personal de este señor, de Lord Byron, que se llamaba John Polidori. ¿Vale? ¿Os suena John Polidori? No. Ahora os contaré por qué os debería sonar. Bueno, entonces el tema es que esta gente se sienta en el salón de su casa, eran bastante aficionados a los relatos de misterio, de terror y tal, se sientan en el salón de su casa al calor del hogar y se ponen a leer una antología alemana de fantasmas, de cuentos de fantasmas, y cuando terminan de leerla, con todo ese ambientillo por la noche, mucho frío fuera, el calor del hogar, un caserón poco iluminado probablemente, no se le ocurre otra cosa al señor que retarles a escribir un relato de terror. O sea, eso es a lo que se jugaba en aquella época, ¿no? Tú llegabas a casa de los colegas y te decían, ¿a qué jugamos? Venga, pues vamos a escribir relatos de terror, ¿no? A ver cuál es el que da más miedo. Correcto. Eso es. Pues eran... Yo Por qué eso. sé, tío. Pues mierda, si esta gente se aburría mucho, pues algo tenía que hacer con su puta vida, tío. Hombre, tampoco había muchos medios en la época, así que un candil, pluma, papel y ya está, y drogas. Correcto. No hay más que ver que, por ejemplo, Lovecraft y Bram Stoker, si mal no recuerdo, eran íntimos colegas. Incluso Bueno, los de Conan. y Edgar Allan Poe y Dunsany, Maupassant, sí, había mucha Sí, claro, mierda. va. Esa gente era un selecto club que les molaba el tema y decían, venga, vamos a hacer... Sí, claro, al igual que aquí en España tuvimos la generación del 27 y demás, que joder, pues ¿por qué no tener una generación de autores? Sí, de hecho, si me permitís que lo meta fuera de este programa, ¿vale? De extra Mongercast, hay una conjunción literaria, vamos a llamarla así, no sé, una conjunción literaria, creo que estaría bien dicho, que se llama El Círculo de Lovecraft, ¿vale? Que era toda la gente de Lovecraft, perdón. Te van a caer de hostias. Ya, ves que me sudan los cojones. Bueno, pues se llama El Círculo de Lovecraft y ahí estaba metido, pues eso, Dunsany, Maupassant, ¿cómo se llamaba el de Conan? Joder, Robert Howard, toda esta gente, ¿vale? Estaban metidos, eran como escritores victorianos de terror, algo así, ese rollo, ¿vale? De hecho hay gente que sitúa a Mary Shelley, quizás muy pronto en el tiempo, pero sitúa a Mary Shelley dentro de ese círculo, por la temática de las obras. Pero bueno, estos son mierdas de catedráticos que a mí me importan, pues eso. ¿Y por qué nos debería de sonar el nombre entonces? Vale, os cuento. Entonces, esta gente empieza a escribir y bueno, cuando dejan de contar sus historias y tal, el señor Polidori y el marido de Mary Shelley se ponen a hablar ahí en el salón de una técnica que se estaba investigando en aquel entonces, que era la galvanización. Ajá. ¿Vale? Tiene un nombre más largo, pero vamos a decir galvanización porque no me lo ha apuntado el otro, ¿vale? Así que la llamaremos galvanización, porque la galvanización era de metal y tal, pero bueno, os lo imagináis. Entonces,
Este tipo de experimentos lo que buscaba era resucitar a muertos a través de impulsos eléctricos. ¿Vale? Parece que era un tema que fascinaba a los dos, al marido de Marisela y al señor John Polidori, que era el médico del pavo os recuerdo, de Lord Byron. Y bueno, pues hablando en el salón, resulta que Marisela, cuando se fue a dormir aquella noche, no tenía ningún relato pensado, pero soñó con la galvanización. Soñó con alguien que despertaba cadáveres con electricidad y tal. Os suena un poquito esto de Frankenstein, ¿verdad? Sí, correcto. Vale. Pues el tema es que ella empezó a escribir, pero no fue capaz de conseguir terminarlo en el plazo que le diera el señor que no lo sé. Aunque 2 años después terminó el relato y hizo la primera publicación. Bueno, la primera publicación realmente fue del 17. Luego hizo una revisión que es más o menos lo que conocemos hoy en día de Frankenstein, ¿vale? Que fue en 1818. Pero vamos a Polidori. Polidori sí consiguió terminar su relato. O sea que hay otra versión paralela de Frankenstein. No es Frankenstein, el relato que escribió este señor. ¿Os suena un libro, si os digo Das Vampiren? El conde de Drácula, ¿no? Drácula. No. Anterior a Drácula. Drácula lo escribió Bram Stoker después, no recuerdo, en el 1860 y algo creo que fue. No tengo el dato ahora mismo, ¿vale? Este señor en 1819 publicó un relato que ya escribió en aquel caserón de Lord Byron, que se llamaba El vampiro, y de allí salió lo que podremos calificar el primer relato de zombies, que lo escribió Marisela, aunque ella no le llamara zombies, pero al final es un cadáver resucitado, que pretende estar a las órdenes del que lo ha resucitado. ¿Vale? Y de allí salió también el primer relato de vampiros de la historia. Joder, qué bueno, cómo cambia la historia, ¿no? Pero tampoco... Joder, te hago en el culo doblado. Muy buena anécdota. Lo único que a día de hoy no han seguido con esa idea de... Va asociado, ¿no? O sea, a Frankenstein, con que le despiertan con la galvanización, las películas que se han hecho a posteriori y demás. Pero si cogemos los relatos de zombies, no se ha vuelto a ver ese medio, ¿no? Para resucitar. Ahora se atribuye en la época actual, o ya desde los años 70, 80, que es culpa de un virus, que es culpa de un accidente, cosas de estas, siempre va relacionado con un virus, ¿no? Pero no han vuelto a usar la técnica, o decir, vamos a hacer un relato donde hay alguien que los esté despertando a propósito para hacer de los muertos un ejército o cosas de estas, no se ha vuelto a... Es curioso lo que dices, o sea, estás planteando la casualidad que crea los zombies, que es lo que tenemos hoy en día, frente a la intencionalidad de crear zombies. Sí. Bueno, ahora voy al siguiente relato. Es que me surgen muchas historias. ¿Qué quiere decir? Sí, Javi. Pero todo eso, que lo que está hablando ahora un poquito más detallado y tal, todas esas bases las sentó George A. Romero, que fue el que dictó ya cómo funciona ya el zombie al que hoy conocemos. Es decir, esto ya no es local, es más global, más por todo el mundo, como infección puede ser bien por un virus, o bien puede ser porque es el fin del mundo, que todo el mundo habéis sabido eso de esto es el fin del mundo, y el fin del mundo llegará cuando los muertos caminen sobre la tierra. Sí, eso sale en un evangelio. De hecho, si me dejáis... Más de una peli zombie sale eso. Sí. Lo de luego, por supuesto, el disparo en la cabeza, todo eso se atribuye a George A. Romero, que ya son los años finales de los 60, principios de los 70. Y a partir ya empezamos a hablar un poco del zombie que conocemos ya. Bueno, de hecho, si me dejáis que me quede un poquito más atrás en el tiempo, antes del cine, que eso te lo voy a dejar a ti, Javi. Sí. O sea, de hecho, George Romero probablemente bebe de esas fuentes anteriores, ¿vale? O sea, bueno, probablemente no, evidentemente. Bebe de esas fuentes, ¿no? Para dirigir La Noche de los Muertos, supongo que te estás refiriendo. ¿La Noche de los Muertos Vivientes se llamaba? Sí, de hecho, el título original era Zombie. Se traduce como Zombie, y luego fue La Noche de los Muertos Vivientes, que fue pues la primera película que hizo despegar pues todo el universo de George A. Romero con los zombies y tal. Ah, correcto, vale, desconocía ese dato, desconocía... De hecho, Zombie creo que es el título que se le dio aquí en España, lamentablemente, en esos años fue La Noche de los Muertos Vivientes o The Night of the Living Dead. Correcto. Pues al final... fuera, o sea...
¿El qué? ¿El qué? Que aquí las traducciones son muy libres, tío. O sea, No, bueno. Ah, bueno, claro, sí, sí. Yo me acuerdo de ir con el instituto, esto no tiene nada que ver con el tema, me acuerdo de ir con el instituto a ver una película que en inglés se llamaba The Other Sister, la otra hermana, y la traducción era Aprendiendo a Vivir. Bravo. Ya hablaremos. Mira, pues Pues ya queremos traductores de títulos. sacaremos un vídeo de esto, de traducciones que no son las que, Hostia, las que guay. debería. Hay para rato, hay para rato. Pues yo Por cierto, perdonadme que hago un inciso, se nos ha olvidado contaros que hemos recibido una carta del colegio de arquitectos británicos retirados, ¿vale? Cagándose un poco en nuestra familia, pero bueno, bueno, pues queremos. la próxima será de los negros haitianos. No he dicho nada malo de los negros. No, para nada. Nada. O sea, Bueno, racismo cero. racismo cero. Solo con los. ¿Continuamos? Continuamos. Vale. Bueno, me dejáis seguir y luego ya lo dejo a vosotros. Venga, termina. Ya paso de hablar, no hablo más. Termina, por Vale. favor. Bueno, estábamos en 1800. Termina, por favor. Termina, mátame. Vale. Esperad, perdone. Bueno, da igual, si tengo el dato, lo tengo en la cabeza. Vale, ahora nos vamos a lo que yo considero, ¿vale? Que soy un erudito del tema. Considero el primer relato zombie moderno. ¿Vale? Nos ponemos en 1922. A ver, voy a intentar decir esto como lo dice la gente que sabe. Voy a hablaros de H.P. Lovecraft. ¿Vale? H. Señor López, al cual Bueno. queremos. Bueno, pues Lovecraft en 1922 escribe... Bueno, hubo relatos anteriores, ¿vale? Que hablaban del tema zombie y tal, pero quizás el zombie moderno viene de un relato de Lovecraft que se publicó en 1922. Se llama Herbert West Reanimador. Os sonará de películas. Os suena de otras películas como Reanimator y Beyond Reanimator. Sí. Vale, Dos grandes películas. Sí. Están basadas en este relato de Lovecraft. Lovecraft escribió este relato en 1922. La verdad es que con las mismas ganas que de ponerse un cepo en los cojones. ¿Vale? ¿Por qué? Porque fue un encargo, básicamente fue un encargo de una revista que se llamaba Homebrewery o algo así, o sea que hoy tendría nombre de cerveza artesana, pero no, se llamaba así la revista, yo que sé, algo así se llamaba, ¿vale? No recuerdo no sé qué, Brewer o Brew o pollas así, ¿vale? Entonces, a este señor le encargan hacer un relato, le pagan $5 por capítulo, ¿vale? Que en aquel entonces debía estar muy bien. Estamos hablando de un relato que está estructurado de 6 capítulos, en el que nos cuenta cómo un señor investiga con un suero, que el suero reanimador, bueno, se podría currar un poco más el nombre, ¿vale? Entonces este señor crea un suero que, inyectado en cadáveres recientemente muertos o frescos, consigue resucitarlos con diversos resultados, con eróticos resultados. Entonces este señor empieza practicando con animales y tal, luego pasa a humanos, como es evidente, y a lo largo de los capítulos nos va relatando cómo va perfeccionando el suero, ¿vale? Hasta que al final ya consigue crear al mega zombie, ¿vale? Porque al principio básicamente son animales los zombies que resucita, ¿vale? Solamente atienden a los instintos primarios, que es defenderse y correr. Tengo miedo y corro, ¿vale? Y ataco. No hacen nada más, pero poco a poco va consiguiendo mejorar el suero, mejorando las cantidades, mejorando la frescura de los cadáveres, porque es importante la frescura del producto para cocinar, ¿vale? Y pues este señor, pues cuanto más fresco estuviera el cadáver, mejor. Bueno, entonces a lo largo de una serie de peripecias os recomiendo mucho que os leáis este relato, aunque probablemente sea el peor relato de Lovecraft, probablemente. A mí me gusta mucho, pero probablemente sea el peor. Pues bueno, nos va contando cómo va mejorando la cosa y tal, hasta que llegan, creo recordar que a la Primera Guerra Mundial. Sí, claro, porque fue en 1922, todavía no había sucedido la Segunda. Entonces llegamos hasta que este señor va a un campo de batalla en la Primera Guerra Mundial y tal, y consigue ya perfeccionar del todo su técnica. Después de eso, consigue resucitar
a un tío que creo recordar que era su profesor de la universidad, ¿vale? Le mata en circunstancias agresivas, le resucita y este zombie es tan poderoso que a todos los demás zombies que se había dejado por ahí pululando por el mundo, porque el señor no los remataba, no los encerraba, no, o sea, los dejaba por ahí pululando por el mundo y mata a quien quiera. Déjale, que están mejor ahí. Ya, déjale, pobrecito animalico, tiene hambre. Y le deja suelto. Entonces, este zombie, el último que consigue resucitar, no explica muy bien cómo, porque creo que le daba toda la flojera explicarlo, también os lo digo, no porque no se le ocurriera, es que le daba flojera. Mentalmente consigue controlar al resto de zombies. O sea, Vale. ahí empieza a ver el movimiento colmena, ¿no? Que conocemos a Sí. día de hoy. Correcto, ahí quería yo llegar. Entonces, entonces al final pues consigue reunir a todos los zombies para atacar a este señor, al protagonista y tal, y bueno, no me acuerdo si le llega a matar o no, la verdad es que os lo leéis y ya está. Sí, Que son 6 capítulos ya de está. mierda, creo que son 40 páginas lo que ocupa el relato. Entonces, ¿qué sacamos de conclusión de todo esto? Tenemos dos cosas, tenemos dos ítems del zombie moderno, ¿vale? El zombie resucitado con un... O sea, el zombie que muere y resucita rápido, ¿vale? Ujú. Bueno, de hecho tenemos 3 ítems, ¿vale? Luego tenemos el zombie inteligente, que aunque no estamos acostumbrados a él, hay películas que hablan del tema, Sí. ¿vale? Como... ¿Cómo se llamaba esta, Javi? La de los zombies que corren, tío, que luego al final terminan siendo medio inteligente 28 días después. 28 después, que es una de las que había nacido justamente para... Pues ahora hablamos, tú tranquilo, que ahora vas tú a desbarrar. Tranquilo, si vas a tener el tiempo para desbarrar lo que quieras. Y tenemos esos 2 ítems y luego por otro lado tenemos el... No sé qué iba a decir otra cosa, bueno, da igual, tenemos 2 ítems, ya está. El movimiento colmena. El movimiento colmena, gracias, Ale. Y luego tenemos el movimiento colmena, joder, tío, puta cabeza. Puta cabeza. Niños, no os droguéis. Yo no lo hago. No lo hagáis vosotros tampoco. Y tenemos el movimiento colmena, ¿vale? Y creo que la literatura, o sea, que el cine actual de... El cine y toda la cosmogonía zombie, cómo me gusta ese título, Alex, cómo me gusta ese título, cosmogonía zombie. Creo que toda la cosmogonía zombie actual viene de ahí. O sea, hubiera sido imposible sin eso. Hombre, en todo hay un precursor, ¿no? Correcto. Y lo bueno es que es un tema que ha seguido desarrollándose, no ha quedado estancado. No es, por ejemplo, como el tema de los viajes en el tiempo, ¿no? Que a lo mejor nos hemos quedado muy limitados en ese tema en cuanto a ficción, literatura, cine y demás, ¿no? Es un tema que sí ha seguido dando mucho más de sí, incluso que cines como de vampiros o de... A ver, digo cine serio, no quiero decir con esto que cosas como la mierda de película o de trilogía esta de Crepúsculo, no, hablamos de cosas serias, ¿vale? No los nombres. Te estás metiendo en un jardín, Ya lo sé, y me gusta pisar las flores. pero te apoyo. Bueno, Javi, ¿y tú, en cuanto al cine, Bueno, pues... cuál es tu punto de vista respecto a este tema? ¿Qué es lo que te marca, lo que no te marca? ¿Qué destacas? Bueno, pues destacar, ahora llegamos a ello, pero para contestar antes a tu pregunta que has hecho, en cuanto a cine, lo primero que he encontrado yo es una obra de teatro de un señor de 1931-32 más o menos, se llamaba William Wyler, y hizo una obra de teatro que se llamó Zombie, ¿vale? Sí, de la misma forma que aquí le pusimos a la Noche de los Muertos Vivientes, Zombie también. Se llaman, convertían en el mismo nombre para que lo entendáis. Esta obra de teatro duró 21 días. Los motivos no lo sé, me imagino que le cogían Espera, hijo mío. Espera un momento. Dime. ¿La obra de teatro duraba 21 días? No. La obra de teatro estuvo en función 21 días. Ah, Disculpa. ahí sí que salen zombies. ¿Qué os imagináis una obra de teatro que dure 21 días? No jodáis. Están ahí los espectadores con catéter y los artistas haciéndose relevos. Se te oye un poquito bajito, Alex. Perdón. ¿Ahora? No, ¿Mejor? ¿Mejor? Un poquito mejor, sí. ¿Ahora? Lo que os estaba diciendo, fueron 21 días de función y a los 21 días me imagino que alguien le cogía y decía, hijo mío, esto aquí en esta época no tienes futuro, lárgate a tu casa, por Dios, y
entonces, en tema cine, podríamos diferenciarlo en 3 arcos, ¿vale? O sea, primero iría desde 1962 con esta obra que dura 21 días, y lo llevaremos ya pues a la época de George Romero, que son finales de los 60, principios de los 70, y luego ya pues tenemos esta última oleada que estamos viviendo, que sea ya lo que conocemos todos, ¿no? Nunca mejor dicho lo de oleada. Sí, porque no paran, y no creo que vaya a parar, y cada vez lo peor es que los proyectos cada vez son más, ¿cómo lo definiría? Inquietantes. La palabra es inquietante. Bueno, o sea, creo que está bien explorar en estos temas, tío. Sí, O sea, al final sí, el sí. cine... Hay que explorar, pero sin caer en la explotación de la temática, porque al final pasa como todo. Cuando tú coges un tema, lo explotas tanto, al final pierde su esencia, ¿no? Y por ejemplo, yo lo que echo de menos, ya no tanto en la lectura, ¿vale? Porque me centro más en el cine, por ejemplo, es que hacen poco énfasis las películas de terror en cuanto a zombies, en el miedo pre-apocalipsis, en el miedo pre-oleada de zombies, el no saber qué hay ahí fuera, el de dónde viene, es un virus, no es un virus. Hay hecho en falta en las películas de zombies, en los videojuegos, algo que te explique, algo a que tener miedo, que no solo sean los zombies. Evidentemente, una película de zombies vas a tener miedo a los zombies y de morir devorado o infectado y demás, pero sí que he hecho en falta, y creo que eso es una de las cosas que hace referencia a lo que va a decir Javi, que hay tantas películas que al final, sí, zombies a muerte, ¿no? Pero en relación con tu tema, Alex, en los videojuegos al final también siempre pasa lo mismo. ¡Pero no hagas spoilers! No, tranquilo. ¡Pero no hagas spoilers! Tranquilo. Vale. No, sigue. Continúa. Qué broma, Javi, tío. Vale. Aquí estamos para hablar. Al final siempre es lo mismo, o sea, tú coges, salvo rara excepción, coges un juego y mata. Sí. Y con el cine pasa exactamente igual, o sea, está el tema muy tirado. Bueno, ahora hemos hecho una especie de proyecto, digámoslo así, tanto Corona Zombie. O sea, esta película que la estrenaron 3 días después de que se diera el de la orden esa de que nos quedábamos en casa y tal, y salió a los 3 días Corona Zombie. Muy currada la película en 3 días, ¿eh? No quieras ni saberlo, me la estuve viendo, o sea, tiene algunos conceptos que dices, tío, y luego es la calidad. Ojo, os digo que también la he visto una estos días, de la cual ya os hablaré, que es casi peor que esto, o sea, porque madre mía. Bueno, pues, Javi, somos tuyos, nene. Muy bien, pues estábamos hablando de esta obra de teatro que duró 21 días, a la cual, pues, luego más tarde la rescataron y volvieron a ponerla, no sé exactamente la época, no me ha dado tiempo a mirarlo. Y luego, pues en esa misma orden, tendríamos White Zombie, que Sí. es otra película también así tal. Incluso teníamos, para que veáis cómo va la cosa, teníamos The Walking Dead, tíos. ¿No ves la de White Sí, Zombie? teníamos ya una película de los años 30 y pico, se llamaba ya The Walking Dead. Es decir, mirad que ahora tenemos la serie esta coñazo de The Walking Dead, que cada vez va menos. Os estáis metiendo en jardines muy chungos. Mira, respecto a lo que ha dicho Javi de White Zombie, hace un poco referencia a lo que hablabas tú antes, Víctor, del que controla al muerto, sí sigue haciendo esa referencia a ese estilo de Sí, zombie. de hecho, White Zombie, si no recuerdo mal, White Zombie está considerada la primera película de zombies. Sí, Y lo que me mola más, ¿sabéis quién era el protagonista de White Zombie? venga. No. Si os digo el nombre Bela Lugosi, ¿os suena? No. Sí, claro, No, tío. no. Pues el protagonista Sí, de sí, White sí, Zombie Bela es Lugosi. Bela Lugosi. Hostia, Y, pues no sabía. curiosamente, Bela Lugosi, Nosferatu, ¿verdad? eso es. Nosferatu, Ese vale. es este actor tan conocido que trabajó con un director del cual vamos a hablar ahora y que es Ed Wood. Ed Wood, que tiene una película que se llama Plan B del espacio exterior, en el cual también metía zombies. Algún día hablaremos de series B. Algún Sí. día. Se va riendo. También metía zombies y ya sabéis que Plan B del espacio exterior está considerada la peor película de la historia. Yo no lo veo así porque hay Yo alguna tampoco. decía que tela.
He visto cosas peores, sí. He visto Sí, cosas sí, bastante peores que Plan 9 del espacio exterior, que es mala de cojones, Es mala de cojones. Crepúsculo. Y después de este pequeño inciso en los años 30 hasta llegamos allá a los años 60, 68, 70 más o menos, es cuando ya entra en vigor nuestro amigo George A. Romero. Ya sabéis, con sus peliculones como La Noche de los Muertos Vivientes, como La Tierra de los Muertos Vivientes, como una de las que voy a hablar, que es bastante actual de a día de hoy, que es El Diario de los Muertos Vivientes. De hecho, la Noche de los Muertos Vivientes continúa y creo que son 6 continuaciones. Sí. Creo que son 6 películas aparte. O sea, aparte de esas son 6 películas, ¿no? Toda la saga. De hecho, se está hablando de que va a haber otra película más que se llama Army of Death, Ja, Oh. la Armada de los Muertos. eso es como zombies nazis. Hostias, se me olvidó hablar de esa película. ¿De cuál, perdonad? La de Zombies nazis. zombies nazis. La encuentras ¿Cuándo me pone esa película? ¿Qué ¿Cuándo me pone esa película? secuela, o sea... Bueno, continúa, Javi, perdón. Estábamos en la segunda etapa ya hemos hablado un poco de George A. Romero y luego, por ejemplo, te os mando un tema que has sacado tú antes, que era el tema pues de Haití, del vudú y tal, Víctor. Wes Craven, director de películas mitiquísimas como la saga de Scream, tiene sus cosas mejores, tiene mi saga de terror favorita que es Pesadilla en el Mesías, que por cierto, Freddy Krueger, ¿zombie o no? A ver qué me contestáis. No, porque Freddy Krueger atacaba en los sueños. Al final es un... Sí, pero Pues- se lo cargaron antes, tío. Sí, bueno. zombie olímpico. Estaba pensando lo mismo, me has leído la puta mente. Me has leído la puta mente, tío. O sea, estás a 20 kilómetros y me has leído la puta mente, un zombie onírico. Es un puto zombie olímpico. Sí, sí, sí. Sí. Hostia, tío, qué planteamiento más guapo. Igual, que os voy a decir cosa, Jason Burgess, viernes 13. ¿Diríais que es un zombie? Uf, ¿te están metiendo en el género slasher? ¿Vamos al slasher? Brevemente, o sea, esto es un pequeño Vale, inciso. vale. Creo que son dos personajes, los dos murieron, uno bajo fuego, otro bajo agua, curioso, y reviven después de muertos, con lo cual... Sí, podría ser, sí. Si luego, como tal, el personaje que revive Sí, después que- de muerto. Sí, sí. Eran Son asesinos. muertos vivientes. ¿Eran asesinos? Sí, Alex. ¿Eran asesinos antes de morir? Freddy Krueger sí, Jason no. Jason era un niño pequeño al cual le abandonaron mientras que follaban en el campamento y se nos ahogó. Y se nos convirtió en esa cosa grande y enorme, no sé cómo, Claro. nadie sabe cómo. Es que es un zombie que crece. Uf, un poco pillado ahí, ¿eh? Sí, pero bajo el dices tú, pero si se ahogó siendo un niño, ¿cómo cojones ha sido ese bicho de 2x40, tío, que te coge y te revienta la cabeza de un buco? Vamos a ver. Claro, es que, a ver, al final, si me permitís hilarlo, o sea, al final, igual que en los zombies, en las películas actuales, por lo menos la versión actual, la verdad es que de donde venga es todo un poco random, ¿vale? Es en plan de, me invento cualquier mierda, un virus, pues un virus, ¿vale? Es la excusa para luego contarte la película. Quizás en los slashers de este tipo, Freddy Krueger, Jason, etcétera, pasa lo mismo, o sea, los principios al final dan igual, o sea, lo importante es lo que es el bicho, y ahí estamos con Jason, que muere siendo un niño, y de repente aparece como un puto psicópata lento, porque es lento, de adulto, gigante. ¿Por qué? Nadie lo Ni sabe. lo sabemos, ni nos importa. Grandes lagunas del cine de los 80. Bueno, Sí. Como tampoco me importa demasiado, o sea que... Bueno, volvamos a lo que estábamos. Wes Craven, que ya os está diciendo que es el que hizo la 1 y la última de Pesadilla en el Mestre. Todas las demás fueron por otros directores, hay que decirlo y aclararlo. No sabía. No, o sea, Wes Craven hizo la 1, luego produjo la 3 y la guionizó, que para mí son las dos mejores. Luego tiene la nueva Pesadilla de Wes Craven, que es puro metacine. O sea, una película que hizo lo que él quiso que fuera en un principio Freddy Krueger y que le dijeron, ni de coña, invéntate otra cosa, macho, que así no mola la película. Y mira, justo hoy es una peli de culto ya, para que veas. dentro de la saga. Mira, algo parecido, si me permites, algo parecido le pasó a Romero, ¿no? Romero era un director que hacía muy bien lo que hacía películas de zombies, ¿vale? Y las hacía de puta madre, pero el problema es que este señor se financiaba con dinero, se financiaba en Canadá para hacer sus películas, y el problema es que no había ninguna productora canadiense que le quisiera hacer películas que no fueran de zombies.
Ninguna. Solamente le financiaban películas de zombies. Se encasilló sin quererlo. O sea, Claro, o no lo le- encasilló, o sea, fue le víctima de su encasillaron. propio éxito, si lo Sí, queréis sí. llamar así, ¿vale? Sí, su éxito Fue le víctima de encasilló. sus triunfos. Sí. Bueno, continúa, Javi. Y bueno, lo que está dando. Reinventé una película, se llama La serpiente y el arcoiris, no sé si os suena. No. En el cual trata de Suena- temática zombie, suena porno. pero la trata de Haití y ya mete el tema vudú. Es una película que trabaja Bill Pullman, el mítico Lone Star, el presidente de Independence Day, Sí. y la verdad es que ya la recomiendo porque tratan bastante bien ese tema. ¿Y cómo has dicho que se llama, perdona? La serpiente y el arcoiris. Tiene título porno. También tened en cuenta, sí, totalmente, el título no le pega para nada. Sabes que la cosa se va a poner dura cuando la serpiente se aproxima al arco iris. Eh, es que cortas a cualquiera. bueno, ya vaya comentario. Exacto. Y... ¿Os dejo solos? No, déjalo. Honranos con tu presencia, tío. Luego, los 90 tienen películas tan acojonantemente descacharrantes, y creo que los dos estáis de acuerdo conmigo. Brain Dead, tu madre se ha comido a mi perro. Como mola. Mira, si algo me gusta Amo esa película. es el género zombie, pero en versión humor. Ale, O sea, Se te escucha súper bajito. Muy bajito, tío. ¿me oís ahora? Igual. Es que, ¿sabes lo que pasa? Que este programa, cuando tú hablas, sube el volumen, según vas hablando. Seguro que ahora me oís mucho mejor. Sí, se te ¿Has va yendo visto? mejor. Sí. Claro, es que, por ejemplo, si te metes en medio de la conversación, no se oye una mierda, pero si ya vas exponiendo, va subiendo el volumen. Para que no cortes a nadie, me parece Eso es, correctísimo. eso es. Pues eso Vale, lo, continúa, perdón. lo que decía. El género humorístico en el sector del zombie es algo que a mí me hace mucha gracia porque me parece que dentro de lo que está explotado el tema zombie, le dan una vuelta de tuerca y sacan de sacar siempre algo bueno de algo malo, ¿no? Zombies Party, muchas series, por ejemplo, como Nación Z o... Volviendo otra vez a la forma de joder un título de una película, Zombie Party, en inglés es Shaun of the Dead. Es la madre que los parió. Ya ves. Me vais a perdonar y probablemente mucha gente no esté de acuerdo conmigo, pero qué puto peliculón. Sí, A mí me encanta. a mí también. Qué bien, me lo pasé viendo esa película. Sí, a mí me gusta mucho. Es humor inglés, a fin de cuentas, con Y es una temática peli de mierda. Sí, Pero parece que está viéndola. súper poco presupuesto. Es que ¿Cuál? aquí es buena, es Dead Set. No. Pues si podéis, es igual, humor inglés, pero en vez de ser con lo que estáis viendo en Zombie Party, ¿no? O Shaun of the Dead, es que están como una especie de programa a lo Gran Hermano y hay un holocausto zombie. Ah, sí, he visto... Buenísima, tío. según me estaba informando para el vídeo de hoy, pasé por encima del título que ha dicho Javi y es súper curioso porque la gente de dentro de ese Gran Hermano, que lo hacen como si fuera realmente el concurso, ¿no? No tiene ni puta idea de lo que está pasando fuera. No, O sea, les pilla completamente en bragas, tío. se acaba el mundo, hay un apocalipsis zombie y estas 16 personas o los que sean siguen dentro de la casa, o sea... Hostia, qué grande, tío. Esa peli hay que verla. joder. pero ahora, perdona Javi, y ya no te interrumpo. Ahora traspolarlo a España. Imagínate que hay un apocalipsis zombie y el futuro de la humanidad dependiera de los que se quedaran dentro del Gran Hermano. O sea, me pego ya. Imagínate, Ahí a poner eso, imagínate. Estamos en la casa de Gran Hermano. Tiran una granada. Un zombie explota. Le cae a uno una pierna. ¿Quién me pone la pierna encima para que no levante? Perdón. Qué puta locura. Imaginaros ver algo tan bizarro como Jorge Javier Vázquez Zombie, tíos. Bien. Eso sí que haría auténtico terror. Vamos a seguir metiéndonos en jardines. Bueno, no hemos Me dicho da igual. solo hemos hablado de una versión zombie de Jorge Javier Vázquez. Sí. No hemos dicho nada malo de Jorge Javier Vázquez. Hubiera sido un magnífico filólogo si hubiera seguido con su carrera. Bueno, Javi, continúa, perdón.
estábamos en 1968, vamos a trozar un poco, que quiero un pequeño apunte, y es que, antes que esto, señor John Landis, para mí uno de los mejores directores del cine, hizo un peliculón como La copa de un pino, que se llamó Un hombre lobo americano en Londres, ojo, no en París, que eso es un truño que te cagas, y ya volvió a meter temática zombie, si recordáis, el amigo que lleva, al cual le revienta como está convertido en hombres lobo, en hombre lobo, perdón, se le aparece y se aparece en forma zombie, dando encima humor a la película, que me parece uno de los mejores elementos que les aplica, aparte de la genial transformación que tiene, sí, el hombre lobo. O sea, para mí es uno de los mejores. Todo el mundo lo compara con Aullidos, que es la misma época, incluso compartieron los mismos efectos especiales, un poquito, pero me gusta más la de un hombre lobo americano. Entonces, o sea, y el hecho de meterte a un zombie en plan humor muy negro, muy negro. De hecho, está todo el rato, o sea, lo convierte en un peliculón del 15, tío. Está considerada la mejor transformación de la historia del cine. Sí, y es que... y mirad en qué año estábamos. O sea, es ¿En qué año? No tengo ni puta idea de qué año es esa peli. De los 80. Luego te lo tendría que confirmar, pero si no es de los 80, es de finales de los 70. Y mirad qué calidad teníamos, y mirad los tuyos que hacemos ahora en tema de transformaciones, tanto de zombies, como de vampiros, como de... Hombre, quizá... Hombre, de vampiros, si quitamos, para mí la que es la película de vampiros por autonomía, que es Drácula. O sea, el maquillaje que se utiliza en Drácula, volviendo al tema de maquillaje tal, en un pequeño inciso, es un ejemplar, y con esa película pasa exactamente igual. Y a ti, Javi... O sea, ¿quién fue? ¿Tenemos el dato de quién fue el maquillador de la película de Drácula? No. La verdad es que no le he mirado, pero... Nos lo dejáis en los comentarios, ¿vale? Luego si lo miro te lo pongo. Vale. O sea, deja a la gente que busque ese informe, que se busque la vida un poco. Deciros que fue en esta época cuando el señor José Romero es cuando metió ya las leyes que hoy conocemos como cine zombie, es decir, lo que estaba comentando antes, esto ya no es algo local, será global, será mundial, puede ser por infectación, como por ejemplo salen 28 días después, puede ser por vudú, puede ser porque sea lo que os he dicho, el fin del mundo y los muertos caminen, al zombie se le disparan la chota y muere, se alimentan de cerebros, son lentos, son estúpidos, cosa que a día de hoy si levanta la casa y ya olvidaría qué cojones está pasando aquí. En fin, porque de hecho sigue vivo, si mal no recuerdo, José Romero. Sí, yo Romero sigue vivo, que yo sepa no ha muerto. Y fue aquí cuando metió estas reglas. O sea, que tengáis como pequeño apunte. ¿No ves? Al final, si os dais cuenta, tanto en la literatura como en el cine, evidentemente ayudan a construir la figura del zombie, marcando esas pautas de lo que decía antes Víctor, ¿no? De la conciencia del movimiento colmena. Ya se empiezan a ver zombies en masa, carnívoros, pero yo es que, mira, ya hablando de mi tema, no sé si te habías terminado. Dale, tú dale. Vale, yo, a ver, me siento un poco defraudado porque tenía que hablar de videojuegos y al final lo único que he encontrado... Me acabo de tirar un pedo. Muy bien, gracias por interrumpirme de esa manera tan buena. Eres lo mejor, ten amigos para esto. No, y al final me he sentido un poco defraudado porque si me pongo a buscar literalmente juegos de zombies, lo único que encuentro son shooter, para quien no los conozca, juegos de tiros, mata-mata, adrenalínicos, eso sí, o sea, al final se comparten un poco lo que quieren conseguir las películas, ¿no? Que infundir un miedo a raíz de la adrenalina del espectador, de tengo que huir, tengo que esconderme, me infunde miedo el que me pueda atacar un zombie. Pero he encontrado muy pocos juegos, o si he encontrado alguno, por ejemplo, podría mencionar el Alan Wake, que no son zombies como tal, porque al final son personas poseídas, objetos poseídos, es más otro estilo de juego, ¿no? Y me siento un poco defraudado en ese aspecto, porque, insisto, después de haber visto películas, haber leído libros, lo echo de menos
Echo de menos el que hablen, más que hablen, digamos que la oleada zombie sea casi el final. O sea, el miedo que hay durante, ¿no? Si es, por ejemplo, de una pandemia como, yo sé, la que hemos vivido y tal, se vaya relatando el miedo tanto del protagonista como del lector, ¿no? Que se vaya metiendo él. Y ahora pasa esto, y ahora están cayendo ciudades, y ahora están... Esa tensión, ¿no? Esa tensión de qué es lo que va a venir. Ya sabes que van a venir zombies, porque han podido salir en las noticias, han podido salir en los periódicos, en la radio, vídeos, pero echo de menos eso, ¿no? Cosa que creo que le falta al cine zombie. A los videojuegos te refieres. Bueno, videojuegos, cine, al final va todo vale. Estabas equiparando, vale. a la temática. Vale, Sí. yo, si me permitís que hile un poco, al final creo que la mente colmena zombie, ¿vale? Quizás tenga la culpa de ese aspecto, de esa carencia de los videojuegos, ¿vale? Porque al final no somos capaces de concebir al zombie individual. ¿Vale? Bueno, podríamos entrar en si los zombies son individualistas o colectivistas, pero no vamos a entrar en eso. No. ¿Para qué? No nos da tiempo, necesitaríamos 3 horas de programa. Pero claro, al final, que esos zombies tengan que moverse como una colmena, limita la tensión que puedan generar. Quiero decir, si 50.000 cadáveres que se arrastran despacio, en la mayoría de los casos, devorando todo lo que pillan, aplastando todo lo que pillan, se dirigen hacia ti, lo vas a oír a kilómetros. Sí. ¿Vale? Si es un zombie, listo, vamos a ponernos un Predator zombie, ¿vale? Uh-huh. Si os queréis poner algo así. La tensión que es que tiene capacidad de generar es mucha más que una horda. Sí, No sé si me entendéis por dónde voy. Sí. Es un miedo tipo Slenderman, ¿no? Es uno. Y Claro. al final todo lo que rodea a ese personaje da más miedo casi que el personaje en sí. A ver, que es cierto que el personaje da miedo por lo que hace y demás, pero que se hubiera avistado un zombie en una foto, o que hubiera, no sé, todo está hablando de videojuegos, películas y demás, como guión, hubiera salido en la prensa que ha aparecido una foto de un zombie que no saben quién es, que de repente empieza a desaparecer gente. Creo que hubiera tenido más bola, ¿no? O se le puede dar mucha bola a ese tema. Y otra cosa que me quería, antes de que se me vaya, planteamos el zombie como ya muerto, en el cual hay un apocalipsis, no va a revivir, su afán es comerse o alimentarse del resto de los vivos a su vez escapando y demás, pero yo os planteo una pregunta. ¿Qué pasaría si nos ponemos en un escenario donde los zombies, si es por medio de un virus, se curasen? Después de haber matado a X gente. Pocas series he visto respecto a este tema. He visto una que es alemana, ya pondré el título en los comentarios. Alemana, qué casualidad, porque te iba a hablar precisamente de nos estaríamos situando en un contexto similar a después de la Segunda Guerra Mundial con los nazis. Por ejemplo, ¿qué pasaría? O sea, ¿volveríamos a admitir a esa sociedad que no tiene la culpa de haber sido infectado y después de haber matado a tanta gente por ese instinto que les mueve? ¿Volveríamos a aceptar a estas personas dentro de una sociedad? O al final empezarían a existir clases, ¿no? Es un tema que veo que tampoco se le está dando mucho bombo. O sea, ¿qué os parece? O sea, a ver, al final las películas de videojuegos como creación, es mi opinión, como creación humana que son, y además como creación consciente, que no está hecha para algo simplemente utilitario, ¿vale? Perdonad que me ponga un poco un poco así, ¿vale? Como creación que no es simplemente útil, que está hecha para algo más, es arte, ¿vale? Uh-huh. Entonces, lo que mola del arte es que va explorando todo lo que puede dar de sí, ¿vale? Entonces, ese tema me parece súper interesante porque creo
creo que al final lo que se puede hacer con esta figura del zombie, que al final es un humano deshumanizado, ojo el concepto, ¿vale? Es un humano deshumanizado, o sea, puede dar una serie de posibilidades brutales, porque puedes volcar todas tus inquietudes, todas tus dudas, todo eso, lo puedes volcar en el zombie y ver cómo actúa. O sea, quiere decir, lo que estabas planteando tú, ¿vale? Planteas una situación. Los zombies que han estado matando a gente, comiéndose a gente, siendo putos caníbales, ¿vale? De repente se curan y dejan de ser zombies. ¿Entendéis por dónde voy? O sea, o sea, tienes infinitas posibilidades de plantearlo. Entonces, lo que mola de esto es que tú planteas esa situación y déjala actuar, ¿sabes? Y vas construyendo en base a ello, ¿sabes? No sé, mola mucho, tío, me mola mucho lo que has planteado ya, perdón, no sé si me habéis entendido por dónde iba, pero... No, a ver si... De hecho, hay una peli muy mala de hace relativamente no mucho, ¿vale? Se llama Diario de un muerto viviente o algo así. Es una peli puramente Crepúsculo. Sí, me suena. La historia es un zombie y una tía normal, típica niña mona de instituto, universidad, como lo queréis decir. Se enamoran y tienen historia de amor, pero el zombie entiende a ella, ella se entiende con él, y es como si los zombies al final tuvieran conciencia. Ah, Javi, ahora que me acuerdo, había una película, la hizo Arnold Schwarzenegger, en el que tenía una hija que... Maggie. ¿No ves? Yo creo que esa sí a lo mejor plantea un poco lo que es el miedo a ese virus, ¿no? O lo que fuera. Tengo que verla, ¿vale? Hablo un poco por encima, corrígeme ahora si me equivoco. Sí plantea, por ejemplo, ese miedo de qué pasa antes de ese apocalipsis, cómo lo vive esa persona que ve que se está transformando su hija en un zombie, la mata, no la mata, hay un dilema, no sé. Oye, hostia, no conocía esa película, tío. Pues está bien, o sea, a pesar de que da Arnold Schwarzenegger, que todos sabemos lo que es básicamente, hasta la vista, baby. No nos metamos en criticar al actor en sí, sino el concepto, Este señor legalizó la marihuana. Todos sabemos quién es. ¿De qué me he perdido? Estábamos hablando de Maggie, que el concepto, sí. Tú que la has visto... Sí, te estoy diciendo que la vieras, que estaba bastante bien. Pero era ese concepto, ¿no? Lo que pasa antes de ese apocalipsis, ¿no? Joder, tengo un familiar, se está infectando, no puedo hacer nada. Creo que sí le dan un poco más de bombo a eso, ¿no? Sí. La verdad es que a mí es una peli que me moló bastante porque no hace lo mismo que el 90% de pelis zombies. O sea, va por otro derrotero. Claro, pues ahí es donde yo quería llegar, que hay poco cine y poco, tanto en los videojuegos como en las series. Por cierto, tengo que ver la de Kingdom, que me la recomendaste, Víctor, que sí creo que se hace mucho énfasis en el origen de los zombies, por qué viene todo, sí, que al final... La segunda temporada, sobre todo. Al final es un tema que te lo dejan ahí, hay un virus, no se sabe de dónde viene, o si es un virus o no, o es X, y hay zombies, ya está, ¿no? Por ejemplo... No os voy a destripar nada de Kingdom, pero para quien la quiera ver, Kingdom, ¿vale? Está en esta plataforma, de series y pelis que tiene un fondo negro con unas letras rojas. Ya hacen tutum. Así. Y que no nos paga, con lo cual no vamos a decir su nombre. Y... ¿Cómo hace? Tutum. Correcto. Los clavó guanto. Bueno. Situaros Corea medieval, ¿vale? Todavía no están las dos Coreas separadas, es Corea. Corea medieval, de repente empiezan a aparecer zombies, ¿vale? Guerras entre clanes, hay un tío que es el heredero al trono, el rey... Bueno, no os cuento nada. El rey está ahí. Ver esa puta serie es buenísima. Es una maravilla lo que han hecho, tío. Visualmente, el vestuario es brutal, el maquillaje... El maquillaje no es malo, pero... Los escenarios, la cantidad hasta que se han debido gastar en escenarios... Los escenarios son muy buenos. Hombre, al final creo que la serie es coreana. O sea, creo que está rodada en Corea y es coreano. O sea, bueno, al final los exteriores tampoco se han querido mover mucho. No os tiréis el pisto con los exteriores porque no son para tanto. Vale, pero sí, están muy guapos. Los exteriores están muy guapos.
Y bueno, la historia de dónde vienen los zombies está muy guapo porque no es un virus. No, bueno, no cuento más, es que no quiero hacer spoiler vale, de serie vale. que todavía está en desarrollo. Vale, yo me prometo que la veréis. Sí, es más, propongo, si al final a la gente le gusta este vídeo y podemos sacar más del tema, podemos hacer una segunda parte, que esto no se limita aquí, entiéndeme. Zombies parte 2 y chumongers, o sea, está claro. Sí. Yo sí, lo que sí quería hacer de una serie que al final es muy cutre, ¿vale? Pero la cogí con gusto y mira que a mí la temática zombies, los que me conocen saben que me pone súper nervioso. ¿Por qué? Porque creo que al final puede ocurrir, o sea, puede ocurrir que en algún momento dado se nos vaya de las manos, que creemos algo, o que, yo qué sé, se deshielen los polos, salga un virus que nos afecte, cualquier mierda, pero lo veo muy factible, ¿no? Joder, ahí tenemos la droga zombie, ¿no? Al hilo un poco de... ¿Te puedo tranquilizar? ¿Cómo me tranquilizarías? ¿Me darías un abrazo? Mira, los zombies son imposibles. Bueno, O sea, el zombie como lo concebimos es un no, zombie que pero come... un zombie carnívoro, vale, sé que puede ser imposible, pero un zombie adrenalínico, como lo que hemos podido ver a causa de esas famosas sales de baño, en el que O sea, de repente el cerebro desconectaba del cuerpo, el cuerpo empezaba a actuar de manera muy primaria, incluso a los que intentaban detener los agentes, las personas que intentaban detener a esta gente que iba drogada, les atacaban, les mordían, quedaban casi una resistencia sobrehumana, porque a más de uno le han pegado más de un tiro y seguía en pie. O sea, que eso han metido con y de todo y no les hacían nada. eso lo hemos visto todos. Ya no tanto el zombie carnívoro, pero sí el zombie, o sea, el concepto de persona ya loca completamente, que va a atacar a una persona y no está en sus cabales. Al final no deja de ser un zombie. Alguien que no puede, digamos, controlar su cuerpo y se mueve por un instinto, no deja de ser un zombie. O sea, tenemos asociado que el zombie tiene que comer carne, cerebro para alimentarse y tal. Pero también puede haber otra clase de zombies. Por ejemplo, los zombies de Soy Leyenda. Sí. Que no comían, Mira que a mí- no comían carne. No eran carnívoros. Mira que a mí la peli no me gustó. La peli que cada vez que la puedo evitar la evito, pero el libro me encanta, tío. No lo he leído, tío. Pues si puedes, sobre todo porque de la peli al libro, o sea, no solamente que esté, ¿sabes? Sino que con el final hicieron lo que les dio la puta gana. Ya. Bueno, ya hablaremos en otro episodio Para que lo tenga visto ahí de malas adaptaciones de libros Sí. a películas. Así que... otro tema candente. Una pregunta que os iba a hacer. ¿Por qué cojones siempre que últimamente hacen una peli de zombies, la peli empieza en un puto hospital con un tío o una tía que no recuerda nada completamente, quiero decir completamente, no, con una bata y el resto... Sí, como la película de 28 días que se asemeja mucho al principio de The Walking Dead, ¿no? Y de Resident Evil. Y de Resident Evil. No, porque al final tienen que tirar de personajes que no se han empapado de lo que ha pasado, ¿no? Pues al igual que estábamos hablando antes de los de Gran Hermano que no se enteraban de lo que pasa afuera, aquí empieza la historia en media res y es de un tío que está en coma, que yo no sé por qué no se la han comido, porque está ahí en la cama, te lo hubieras podido comer, pero bueno, como estaba en coma, lo mismo no ha llamado la atención de los zombies. Y de repente te despiertas y ves la que se ha liado, ¿no? Y no entiendes por qué. Porque al final yo creo que es un medio muy recurrente, ¿no? Para empezar a contar una historia. Hostia, perdonadme, me acabáis de... O sea, ¿por qué cojones los zombies no se comen a Rick? Ah, es que es un dilema. O sea, ¿por qué? Porque no tiene pulso porque está en coma, pero sí tienes pulso, aunque sea muy Si débil. tiene pulso, en coma tiene pulso. Claro. Y si no hay luz, ¿Por qué coño no se comen a Rick? Se come ese papeo gratis, tío. mira, pero te voy a dar otra vuelta, ¿vale? Si no hay electricidad y todo se mueve por generadores y no hay nadie en el hospital manejándolo, ¿quién mantiene a esa persona con vida? Porque necesitará unas máquinas si está en coma. No, a lo mejor no le hace falta respirador artificial, no tiene por qué. ¿Y qué mierda de coma es ese? O sea, Pues es un coma de mierda porque se despierta solo. Sin medicamentos ni nada, es un coma de mierda. Pero el tema es, ¿por qué cojones no se le comen los zombies? Porque la puerta está abierta.
Sí. La sí. puerta de la habitación de Rick está abierta, o sea, está abierta, te quiero decir, no está echada con llave, no tienen que hacer nada los zombies especial. Yo creo que lo que los guionistas pensaron es: los zombies son tontos, no tienen cerebro, no saben qué es una puerta. Pero da igual, huelen a la gente. Sí, pero yo creo que es un recurso fácil. Hagamos esto, ¿sabes? O sea, De hecho, si recordáis, no recuerdo si es el primer capítulo, uno de los primeros de la primera temporada segurísimo, y creo que de los 2 o 3 primeros, cuando pasan entre los zombies tirándose trocitos de zombie por encima. Sí, para camuflar el Se olor. reconocen por el olor. Sí. Con lo cual, si hay carne fresca ahí tirada, lo reconocen por el olor. Fallos en Y el cojones guión. no le atacan. Fallos en el guión. O sea, además imaginaros Walking Dead, ¿vale? Primeros 5 minutos. Rick abre los ojos, tiene un zombie encima, fin. Se acabaron las putas... No sé cuántas temporadas van, 7, 8. 8 creo. ya es la última. Ya han dicho que es la última. Ah, Gracias a Dios que van a hacer. Gracias. Llevan diciendo eso desde la sexta. Ya, mira, yo creo que Walking Dead... no sé cómo deciros, o sea, ha sido como un chiste de Arévalo, ¿vale? Empieza aquí y acaba bajo tierra, ¿sabes? Ya ves. Para mí, la serie murió con la Si llegada queremos Arévalo. de Negan. O sea, Negan, que prometía muchísimo, Bueno, fue el destrozo de la serie completamente, porque tío, por Pero diga, yo, por lo que tengo entendido, porque no me he leído el cómic, ¿vale? O no me he leído el cómic hasta esa parte, pero por lo visto Negan en el cómic mola muchísimo más que en la serie, ¿eh? es como todo. mucho más, y la historia es de otra forma. No es lo que han hecho, ¿eh? Pues yo, Es que con esta serie han hecho un poco lo que les sale de los cojones, bueno, con Walking Dead, la verdad. vamos a ver. Yo lo que sí os voy a recomendar, si no la habéis visto, por lo menos para pasar un buen rato, porque tiene... A ver, la serie es mala, porque la serie es muy mala, la ves por pena. Pero sí tiene ciertos puntos de humor, ese es de lo que yo hablaba antes, ¿no? También del humor en las series, en las películas de zombies, que es Nación Z. Muy buena serie, me gusta mucho. O sea, Me gusta mucho esa serie, me quedé en la primera o en la segunda temporada, no me acuerdo, la bueno, tengo pendiente. menos mal que te quedaste en esas temporadas, porque es que luego al final o sea, hablamos de viajes en el tiempo, hablamos de... Sí, sí. Viajes en el tiempo con zombies. Sí, sí, porque al final la temática de zombies está ahí, pero me gusta porque desarrollan a los zombies con carácter, ¿no? Pues ahí empiezan a clasificarlos, hay varios tipos de zombies, ya no solo los que corren mucho, los que se mueven de noche, sino zombies radiactivos, zombies fumados, bebés zombies, hay de todo, y la verdad es que está curioso. Si no, bueno, si la habéis visto, y si no la habéis visto, pues verla. Está en esa serie, está en ese canal que también hace el tutum. Yo, ya que has recomendado tú una serie, yo me vi 4 pelis de zombies, entre las cuales están 28 días después. Estaba Rec, española. Creo que la han puesto hoy toda la saga en ese mismo canal, con la N bonita. Efectivamente. Creo que la ponían hoy toda. He visto Train to Busan, una peli de la que me gustó muchísimo. ¿Cómo? Y viene ese Train to Busan. Sí, O Tren hacia Busan. creo que también, vale. también es Vale, coreana, ¿no, Javi? Película surcoreana. Surcoreana, sí. Surcoreana, sí. La Corea buena, ¿no? Viene secuela, que no recuerdo el nombre, pero iba a salir este año ya la secuela, y con el tema en el cual estamos, se va para el año que viene. Me vais a permitir un segundo porque voy a ir a buscar un libro que os quiero recomendar, ¿vale? Vale. Train to Busan. O sea, si la ¿Qué lleva puedes ver, esa peli? pues en un holocausto zombie, están viajando hacia Busan unos pasajeros y les pillan todo el holocausto en ese viaje, y tienen que sobrevivir dentro de un tren. Tienen que ir dentro del tren con zombies y con todo el tema. La gente convirtiéndose, sobreviviendo unos a otros. Es súper entretenido y hay algunas situaciones muy... Guapísimo, tío. O sea, y el pulso narrativo que tiene está muy guapo, macho. Me gustó muchísimo. Pues nada, yo he ido a por este libro, ¿vale? Es de un autor español, se llama De Madrid al cielo. ¿De quién es? ¿De quién es? Pues te lo digo ahora mismo. A ver, lo tengo aquí. Lo tienes en la portada. Sí, Alfonso, perdón Alfonso Zamora Llorente, quería hacer publicidad de tu libro, aunque no me pagas nada, pero me lo he leído ya 2 veces y la verdad es que me gusta mucho.
No, pero creo que de escritores está bien hacer publicidad gratis. Va por su 8ª edición, aunque hay más de esta editorial. Tiene una segunda parte que tengo que ver a ver si la consigo, cuando podamos salir ya de casa de una santa vez. Y nada, plantea un apocalipsis zombies muy cercano, porque lo plantea en Madrid. Y la verdad es que pues te hace muy cercano para nosotros, para un señor de Murcia, ¿no? Hombre, a ver, claro, somos de Madrid, en concreto el protagonista es de Vallecas, pues qué más, te vas imaginando todo según lo vas leyendo. Y nada, recomendarlo porque está muy bien. Además, si lo leéis a día de hoy, es como hacer un resumen de los últimos 50 días que hemos vivido, ¿no? La gente volviéndose loca comprando en el Mercadona, las noticias que solo dicen la mitad, mensajes en el supermercado con una cestita en la marca. Eso es. Con una cestita en el nombre. Ese que tenía un tono de na, 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 na. Vale, que tampoco nos paga. Y nada, y eso, la verdad es que pues, por lo menos los 7 primeros capítulos es como hacer un resumen de los últimos 50 días que hemos vivido, ¿no? Y la verdad es que yo lo recomiendo. Está entretenido, una lectura ligera, con buenas descripciones y nada, muy bien. Pues que os estaba diciendo, hablando del tema, y había visto El Diario de los Muertos, que es de George A. Romero, es de las últimas que ha sacado en el 2000 y pico. Es un... Bueno, os digo cómo es el género. Es un falso documental, para que lo entendáis, un documentary, ¿Sí? aunque de broma poco, pero bueno. Yo desde todas os cuento Tren to Busan y luego 28 días. Son de las 4 que he visto, las 2 que más me han gustado. Y luego ya te he dicho, Víctor, La serpiente y el arco iris, para que la eches un vistazo tal, teniendo en cuenta siempre que es de los años 80 y que evidentemente teníamos los medios que teníamos. Todas estas películas, títulos y libros y demás, luego en las descripciones las vamos a poner para que todo el mundo pueda verlas y leerlas, así que... Que idea más cojonuda, tío. Sí. Me parece cojonuda. Es más, ya de cara al próximo programa, porque se nos acaba un poco el tiempo, ya lo hablaremos por privado Víctor, tú y yo, pero bueno, al final lo que quiero hacer he sacado una taza, no voy a regalar esta porque esta taza es mía, ¿vale? Pero sí me gustaría hacer o mandar a hacer a un forjador de tazas con el nombre del programa y nuestra foto y yo qué sé, ya haremos poder hacer cosillas, ¿no? Sortearla entre los 15 o 20 suscriptores que tenemos. No habíamos hablado de esto, pero me estoy poniendo cachondo. Me gusta el rollo, tío. Sí, a ver, siento cortarlo de tan abrupto porque la verdad es que ya llevamos 1 hora y pico hablando. La verdad es que me he quedado con ganas de hablar más. O sea, cuando queráis hacemos una segunda parte de este tema. Y nada, lo que sí quería pedirte un favor, Javi. Sí. Ya que eres nuestro primer invitado, y espero que no sea la última vez que vienes, quiero que nos propongas un reto de cara al próximo vídeo. No, que te proponga un reto a ti. No. Yo tengo un pene. No, ya no lo tienes, listo, ya no lo tienes, que hace como 45 minutos que ha desaparecido. Hostia, chaval, pues no me había ni enterado. Así que quiero, a ver, un reto siempre y cuando sea factible y de poder realizarse. Que así, aquí en directo, a grosso modo, sin pensarlo. Véanse y dibujar su pene en la Vale, frente. pues ya que estamos con temática zombie, Venga, convertiros en zombies, es decir, maquillaros, hacer lo que queráis con lo que tengáis en casa y convertiros en zombies y el próximo día, si os puedo ver así, pues... venga, pues vamos a hacer una cosa, ¿qué os parece? Programamos, a lo mejor no va a ser el siguiente seguido, pero sí, cuando hagamos la segunda parte de zombies, como lo haremos contigo, Javi, lo haremos. Intentaremos sacar todo lo que tengamos por ahí guardado y nos pegaremos silicona a la cara si hace falta y nos maquillaremos un poquito. Me parece correctísimo, tío. ¿Vale? Me parece correctísimo. Y nada, por mi parte nada más. Si queréis decir algo más. Pues nada, que simplemente... Bueno, Javi, eres el invitado, tío. ¿Algo que decir? Como consejo a los que nos puedan ver, terminando de la temática zombie, por favor, no vean las películas de Resident Evil. Las películas de Resident Evil no son pelis de zombies, por favor. Correcto. Mira a Jovovich luciendo palmito con su marido y director y cobrándonos entrada para sacar pasta. Es un tipo. Eso es. Busquen pelis mejores, por favor.
Bueno, Javi, Tenemos en otro jardín, pero estoy de acuerdo. Javi, si quieres promocionar o anunciar que vas a abrir un canal nuevo... Bueno, perdonad, antes de eso, si queréis jugar un buen juego, un buen videojuego, Resident Evil 2. Acaban de sacar el remake y por lo visto está guapísimo. Sí, que acaban de sacar es el del 3, de hecho. el del tren. No, y el 2. Bueno, han sacado el 2 y el El 3. 2 fue el el año tres. pasado, que es Sí, cojonudo. Sí, sí. correcto. Sí, sí. Vale, continúa, Javi, perdón. Nada, yo... O sea, perdón, Alex, estabas hablando tú. Nada, lo que le iba a decir, que pues como nos había comentado antes que iba a empezar en esto también de YouTube, pues nada, que Sí, la promocionate. verdad es que... Dale, Alex. No, promocionate, tienes A un ver, minuto todavía- de oro. Todavía está muy básico, porque ya me diréis, o sea, si con esta mierda no me puedo comprar ni una cama ni nada, pero la idea está ahí y la idea es que en breve pueda empezar a subir vídeos pues sobre cine, pero no solamente sobre cine, sino sobre cómic o incluso en alguna sección empezar a hablar pues de pósters antiguos, de cómo era en aquel momento, todo lo que es un poco temática gay, cultura pop, y empezar en cuanto que pueda. Pero claro, para eso antes tenemos que salir de este confinamiento en el que estamos metidos Bueno, y empezar y me muero de ganas. En principio se llamará El Rincón de Javichi y espero veros a todos por allí. en cuanto que no. perfecto. Te haremos una visita, Perfecto. Por supuesto, y colaboraremos, por supuesto. Pues Pues nada, chavales. Lo dicho, Mongers, hasta aquí el Mongercast de hoy. En cuanto esté esto lo subiremos a las redes, a YouTube, lo podréis ver, lo informaremos por las redes, tanto Alex como yo, como por Twitter. Ya nos haremos un Twitter de Chumongers. Y nada, Javi, darte las gracias, tío, por haber estado con nosotros. Ya veis. Es un puto placer verte la cara, que hacía un montón que no te veía esa carita tan guapa que tienes. Ya te ¡Que veo. te coma la cara! Voy a darte una serpiente en forma de arcoíris. Me parece correctísimo, tío. Mi culo lo desea. Y nada, gente, que nos vemos para la semana que viene, que grabaremos otro, ¿no? Correcto, ya, Sí. ya veremos a ver qué temática usamos y a quién invitamos y nada, y eso. Y un placer como siempre, ya es el segundo y esperemos que sea el segundo de muchos más. Esperemos que os haya gustado y poco a poco pues ya iremos mejorando la calidad de imagen, sonido y demás. Poquito a poco. Pues nada,